Bueno, nos encontramos frente a la actividad B2, apartado A. Vamos a comenzar con el apartado A. Actividad B2, digo, de la prueba de acceso a la universidad. Convocatoria ordinaria de junio de 2023. En este caso, esta actividad está relacionada con la parte de la interacción electromagnética, por supuesto. Ya recordemos que el bloque B de este tipo de exámenes de interacción electromagnética, pero en este caso dedicada fundamentalmente a la interacción magnética, es decir, al campo magnético, en este caso generado por hilos conductores paralelos, indefinidos o infinitos. En el apartado A nos habla de dos hilos conductores rectilíneos paralelos separados a una cierta distancia. Vamos a ir haciendo un dibujo de la situación. Tenemos un hilo suficientemente largo, otro hilo paralelo que se coloca a una cierta distancia, nos dicen. Vamos a llamar esa distancia D, nos da igual realmente la distancia. Bueno, da igual. No nos dan esa distancia, no nos hace falta. No parece que nos pidan explícitamente un desarrollo matemático de esta situación, que lo vamos a hacer igualmente por si acaso al final sí lo piden y sí lo estaban necesitando. Nos dicen que circulan dos corrientes de igual intensidad, ¿vale? Vamos a llamar esa intensidad I. Y claro, no nos dicen inicialmente que vayan en el mismo sentido contrario, porque quieren que hagamos un estudio precisamente de esa situación, cuando están en el mismo sentido o cuando están en sentido opuesto. ¿De qué situación? Nos dicen que expliquemos razonadamente y apoyándonos en un esquema si puede ser cero el campo magnético en algún punto entre los dos hilos, ¿vale? Suponiendo que las corrientes inicialmente están en igual sentido. O en un segundo subapartado si están en sentido contrario. ¿Vale? Bueno, para esto, evidentemente, tenemos que recordar que para que el campo magnético sea nulo debido a dos hilos rectilíneos indefinidos, es porque cada uno de esos hilos rectilíneos indefinidos genera un propio campo magnético. Y por tanto, en el punto en el cual nos están pidiendo si se anula, tendremos que aplicar el principio de superposición. Principio de superposición, que es lo que nos dice, evidentemente, que es que el campo magnético, vectorialmente hablando, total en el punto, debe ser la suma de los campos magnéticos debido al hilo 1, en ese punto, vectorialmente hablando, más el campo magnético, vectorialmente hablando, debido al segundo hilo. Ese es el principio de superposición. Lo que queremos es que este campo se anule. Y para que el campo se anule, lógicamente, esto solo tiene una posibilidad, y es que los dos campos, debido a cada uno de los hilos, sean iguales y de sentido contrario. Iguales quiere decir exactamente en módulo, dirección, tengan el mismo módulo, la misma dirección, pero tengan sentido contrario. Esa es la única manera de que el campo magnético neto, que estamos llamando por cierto B, vector inducción magnética, tiene que sea igual a cero. Así que los dos campos tienen que ser iguales y de sentido contrario. Iguales en todo, menos en el sentido, que tiene que ser sentido contrario. Vamos a ver si eso puede ocurrir cuando las dos corrientes estén en el mismo sentido, pero claro, para tener eso claro también, para poder hablar de estos campos, del campo magnético debido al hilo 1 y del campo magnético debido al hilo 2, debemos recordar también cómo es el campo magnético debido a un hilo rectilíneo e indefinido. Cómo es el campo magnético debido a un hilo rectilíneo, indefinido o infinito. Indefinido quiere decir que no tenemos claro dónde están los límites, no los conocemos. Ese campo magnético que estamos buscando, lo vamos a llamar en general B en un punto, tiene pues sus componentes habituales, sus elementos habituales. El primer elemento sería el módulo de este campo en un punto es igual al producto de la permeabilidad magnética del medio por el valor de la intensidad de corriente que circula por ese hilo y dividido por 2 por pi y por r, donde r es la distancia que hay entre el hilo y el punto. Es decir, este es el hilo. Vamos a dibujar en este caso una corriente con una intensidad determinada y con un sentido determinado. Este es el punto P y esta es la distancia R. Estamos escribiendo esto de manera que ahora diremos cuál es la dirección y el módulo. Podríamos escribirlo vectorialmente, interpretando aquí un vector, el vector propiamente I y el vector propiamente R, pero vamos a hacerlo directamente sin hacer esa consideración. La dirección de este campo es perpendicular al propio hilo y a la propia distancia, al propio R. Tiene que ser perpendicular a ambos, ¿vale? Tanto al hilo como a R. Es decir, para ser perpendicular podemos dibujarlo en perspectiva con una dirección que sea perpendicular, o podemos hacer uso de una idea que también trasladamos en este tipo de campos, que ahora veremos cuando hablemos del sentido, porque así será más sencillo. El sentido, evidentemente el sentido viene por el producto vectorial de estos dos vectores. El producto vectorial del vector que marca el sentido de la corriente y el vector que marca el sentido del campo. El sentido de la distancia, perdón. ¿Vale? Pero también hay una forma, digamos, mnemotécnica, que podemos decir que se basa en una regla. En este caso es una regla. El producto vectorial no es una regla. El producto vectorial es un producto matemático. Pero para conocer el sentido utilizamos una regla, que en este caso es la regla de la mano derecha, o regla de Maxwell, también se le llama, que nos dice que el sentido de la corriente viene dado por el sentido de la corriente, no, perdón, el sentido del campo viene dado por el sentido de la corriente, donde el dedo gordo, digamos, el dedo gordo de la mano derecha representa el sentido de la corriente y los otros dedos marcan el sentido del campo. Es decir, que en este caso el sentido del campo sería de esta manera, pintado en perspectiva, o si lo pintamos de la otra forma que estábamos diciendo, el campo iría hacia adentro, ¿vale? Ese sería el campo en ese punto. Una vez conocido esto, volvemos a dibujar y nos planteamos primero si los dos hilos tienen el mismo sentido.
los dos hilos no, perdón, las dos corrientes tienen el mismo sentido. Por otro nos dicen que son de igual intensidad, perdón, no voy a dar cuenta de si lo estaba diciendo que era de igual intensidad, por eso he puesto I e I, la misma. Entonces parece lógico pensar que si ocurre esto, pues seguramente será en un punto intermedio, por aquí. De manera que el campo debido al hilo 1, esto vamos a suponer que es el hilo 1, que ponga I y este es el hilo 2, podemos tener un campo debido al hilo 1 que va a ir en esta dirección, lo vamos a dibujar de otro color, para que quede más evidente. Este será el campo debido al hilo 1. Y en el caso del campo debido al hilo 2, pues evidentemente al estar en el mismo sentido y estar en esta parte, digamos, izquierda, pues tendremos un campo que va a venir en sentido contrario. Es decir, cuando los dos hilos, perdón, las dos corrientes sí están en el mismo sentido, sí se puede dar esa circunstancia porque sí los dos campos B1 y B2 van a tener sentidos contrarios. Y es posible que pueda ocurrir que tengan la misma intensidad, en este caso el mismo módulo. De hecho, al ser las dos corrientes exactamente iguales, para que tengan el mismo módulo tendrá que estar justamente a la mitad de distancia que están separados. No tienen mucho más recorrido, puesto que acabamos de ver que el módulo del campo es mu por I partido por 2πr. Así que para que tengan el mismo módulo B1 y B2 en ese punto, la situación de ese punto debe ser tal que R1, que sería esta distancia, y R2, que sería esta otra distancia, tienen que ser iguales, e iguales justamente a la mitad de distancia que separa los dos hilos. ¿Podrá ocurrir esto cuando los dos corrientes circulen en sentidos contrarios? Pues parece lógico que no, porque si hacemos ahora el dibujo, vamos a hacer el dibujo este aquí, ya que hemos utilizado el dibujo anterior para los dos hilos con el mismo sentido. Voy a dibujar aquí los dos hilos paralelos, pero ahora con corrientes en sentido contrario. Ahora, si me fijo en cualquier punto, que tendría que ser nuevamente para que el módulo sea igual, tendríamos que tener la misma situación, punto justamente en medio. Este volvería a ser, el I1 volvería a ser un campo que marque ese mismo sentido, el mismo de antes, pero ahora el campo debido a 2, si nos damos cuenta, genera un campo que esté también en el mismo sentido. Es decir, que B2 también va a estar, lo voy a dibujar, a ver cómo lo dibujo al lado, voy a tener los dos en el mismo sentido, ¿vale? Y al tener los dos en el mismo sentido, evidentemente, ya no tienen sentidos contrarios, B1 y B2 tienen el mismo sentido, y ya por tanto no se puede anular ese campo neto. Mientras que antes, no lo hemos anotado, pero estábamos diciendo que sí se puede anular, sí se puede ser cero ese campo, ¿vale? B no puede ser cero, B neto, B total, principio de superposición, no puede ser cero. Sin embargo, en el caso anterior, que no lo hemos escrito explícitamente, lo vamos a escribir ahora, sí va a ser cero, puesto que B1 más B2, en ese punto que estamos diciendo, sí puede ser cero, ¿vale? Sí se puede anular. ¿De acuerdo? Así que en el primer caso, subapartado I, sí se puede anular el campo en un punto entre los dos hilos. Concretamente, al ser las dos corrientes de la misma intensidad, va a ser el punto medio que los separa. Mientras que en el segundo caso, cuando las corrientes circulan en sentidos opuestos, teniendo en cuenta que la corriente, el campo, debido a esas corrientes, van a tener en ese punto el mismo sentido, no se van a poder anular. Con eso terminamos el apartado A. Nos vamos Se incluyen 4 imágenes obtenidas con el software de GeoGebra Classic en las que se observan en 3 dimensiones los esquemas dibujados a mano con anterioridad, lo que les da, espero, una mayor claridad y comprensión. Con eso terminamos el apartado A. Nos vamos directamente sin anestesia al apartado B, para que no se nos haga esto especialmente largo. Este apartado B, repetimos, estamos en el examen de las pruebas de acceso a la universidad del Distrito Único Andaluz en la convocatoria ordinaria de junio de 2023. En este apartado B nos hablan de dos conductores restringidos paralelos, nuevamente lo mismo, por los que circula la misma intensidad, nuevamente, estamos en la misma situación, hilos paralelos. Aquí nos habla de indefinido, pero estamos suponiendo que todo esto se tiene que referir a hilos indefinidos, donde los extremos de estos hilos no los conozcamos, porque si no, este campo que vamos a utilizar no sería correcto. En este caso, están separados a una distancia de 20 centímetros, ahora la distancia, si nos la dicen, 20 centímetros, directamente escribimos ya esto en el sistema internacional, 0,20 metros, y se ejerce una fuerza por unidad de longitud, que la vamos a llamar F, en realidad es F partido por L, la longitud, de 5 por 10 elevado a menos 8 newton por cada metro. Nos dicen que justifiquemos el sentido de la corriente, justifiquemos si el sentido de la corriente es el mismo en ambos hilos, representando, por cierto, nos están diciendo que separado una distancia y se atraen, es decir, no había leído yo, discúlpenme, lo de que se atraen, ¿vale? Es importante esta cuestión, se atraen. Entonces lo que tenemos que justificar si se atraen es porque realmente tiene el sentido de la corriente es el mismo, lo vamos a tener que justificar, ¿vale? Y representando un esquema el campo magnético y la fuerza que se ejerce entre ambos hilos. Vamos a partir entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, justificar si la intensidad es la misma, la corriente, el sentido es el mismo, entre los dos hilos, ¿vale?
por los dos circula la misma intensidad otra vez, I e I. Y tenemos que justificar y representar. Tenemos que representar tanto los campos como la fuerza. ¿Vale? Y en segundo lugar nos piden que calculemos ese valor de la intensidad de corriente que circula por los dos hilos, por los dos conductores. Bueno, empezamos con la justificación. Vamos a hacer un esquema. Aquí circulan, vamos a suponer que circulan las dos en el sentido para arriba. Están separados, hemos dicho, una distancia determinada. Ya sabemos cuál es, 0,20 metros. Y vamos a centrarnos, vamos a suponer que este es el hilo 1, de alguna forma tenemos que llamar hilo 1 e hilo 2, porque si no va a ser complicado. Y para ver si realmente en estas circunstancias se atraen, vamos a ver el campo magnético que ejerce el hilo 1 en el lugar, en el punto, en la posición donde está el hilo 2, aquí, ¿vale? Así que vamos a ver qué campo magnético ejerce el hilo 1, vectorialmente hablando, ¿vale? En ese punto P, donde está el otro hilo. Ya sabemos que esto tiene un módulo, una dirección y un sentido. El módulo es mu por I1 partido por 2pi y por R, la distancia, en este caso esa distancia es D, la hemos llamado D. La dirección ya sabemos que es perpendicular. Esto queda un poquito apretado esto aquí, pero bueno. Esta dirección es perpendicular. Esto entendemos que es perpendicular, de otra forma lo podemos dibujar de otra manera. Y según lo que hemos dicho, podríamos hacerlo con el producto vectorial del vector que marca el sentido de la corriente y el vector que marca la distancia, este vector, ¿vale? Si hacemos ese producto vectorial, podríamos comprobar que el campo, multiplicándose vectorialmente, va en el sentido hacia adentro de la pizarra, hacia adentro de este papel. Y por tanto, el campo magnético debido al hilo 1 sería un campo que va en ese sentido, ¿vale? Un campo que va hacia adentro. Hacia adentro lo podríamos dibujar también, si queremos, de esta manera, ¿vale? El campo va hacia adentro. Eso sería B1. Ahora tendríamos que plantearnos cómo es la fuerza que hace un campo magnético, en este caso B1, sobre un hilo rectilíneo indefinido. Esa fuerza magnética, vamos a llamarla la fuerza magnética que hace que sobre el hilo 2 ejerce el hilo 1, vamos a llamar así, F2,1, es igual, según nosotros sabemos, al producto de la corriente, de la intensidad de corriente que circula sobre el hilo que se hace la fuerza, multiplicado por L, en este caso la longitud, una longitud que consideramos del hilo sobre el que se hace la fuerza, y multiplicado por el campo, vectorialmente por el campo magnético que nota. Bueno, la expresión general es F igual a I L por B, donde L es un vector que llamamos vector longitud, que es un vector que tiene la longitud como módulo, la longitud que estemos considerando del hilo, la longitud que tenga el hilo. Aquí tendremos que ver que esa longitud es de 1 metro o dividirlo entre esa longitud, porque evidentemente estamos con un hilo indefinido, no sabemos cuál es su longitud total, así que no podemos averiguar la fuerza total, pero por eso sí averiguamos la fuerza por unidad de longitud. Este es el vector L, este es el campo magnético en el que está sumergido el hilo y esta es la intensidad de corriente donde está, por la que circula por el hilo o por el conductor. En este caso, entonces, hemos dicho, para este problema, esta sería la circunstancia. Este campo, esta fuerza, tiene que ver con el producto vectorial de L2 por B1. Vamos a dibujar L2 aquí de una forma que se pueda ver mejor. Vamos a dibujarlo en rojo. L2 sería tomar una longitud determinada, y vamos a tomarla aquí. Y estamos viendo que el campo, esto es L2, lo vamos a dibujar ahora aquí aparte, a ver si se ve mejor. Bueno, lo podemos dibujar ya que vamos a tener que hacerlo, podemos dibujarlo aquí. Tendremos el vector campo, que hemos visto que va hacia adentro, B1, y el vector L2, que va hacia arriba. Esto también hemos dicho que lo podemos dibujar hacia adentro. Cuando hacemos este producto vectorial, recordemos, ahora lo vemos, el producto vectorial, F2,1 igual a I2 por L2. ¿Estoy poniendo L2? No, L1, perdón. Yo creo que estoy poniendo L1, ¿no? No, estoy poniendo L2, lo estaba poniendo bien. No sabía lo que estaba poniendo yo mismo, discúlpenme. Esto tiene un módulo. Este módulo es I2, el módulo de L2, el módulo de B1 y el seno del ángulo que forman. En este caso, como estamos viendo, este ángulo es de 90 grados y este seno vale 1, así que el módulo de esta fuerza vale esto. La dirección ya sabemos que es perpendicular a tanto el vector B1 como a L2, es decir, que la fuerza, la dibujo en verde, bueno, en amarillo, porque no hemos utilizado antes. La fuerza va a tener esta dirección, que es perpendicular a L y a B, así que esa sería la dirección. Y el sentido, pues el sentido nos da el producto vectorial, pero para utilizar una regla que nos permita hallar ese sentido, utilizamos otra vez la regla de la mano derecha cuando llevamos el primer vector L2 sobre el segundo, B1. De manera que al hacer eso, estamos haciendo un producto vectorial, obtenemos que el sentido de esa fuerza es un sentido, como estamos viendo, hacia el otro hilo, hacia I1. Por tanto, la fuerza que estamos haciendo es atractiva, ¿vale? Ahora lo vamos a comprobar en sentido opuesto, pero realmente la fuerza, como lo están diciendo, es atractiva. Así que sí estamos justificando que para que la fuerza sea atractiva, aunque lo vamos a hacer ahora otra vez, con la fuerza que se hace sobre el hilo I1 por parte del hilo 2, esa fuerza es atractiva, ¿vale? Y también tenemos además el módulo, porque este módulo, y ya lo calculamos, bueno, va a servir para el segundo subapartado, es I2, y ya sabemos que B1, el módulo de B1, lo hemos escrito antes, ¿no? Está aquí. Ahora, en este caso, al ser B1 es mu I1 partido por 2pi y por D, la distancia que lo separa. Por tanto, la fuerza por unidad de longitud, esta fuerza que hemos llamado F partido por L, en este caso F2,1 partido por L2, módulo, es, si nos estamos dando cuenta, es mu I1
por I2 y dividido por 2pi la distancia que separa los dos hilos, ¿vale? Esto nos va a servir para el subapartado I, para obtener cuál es la intensidad que circula por los dos. Pero antes vamos a hacer lo mismo, en este caso, para ver si la fuerza que se está ejerciendo, hemos visto que es atractiva, ya hemos visto, vamos a hacer aquí en un esquema, aunque después seguramente vamos a añadir al vídeo unos esquemas hechos mucho mejor con un programa, con el programa GeoGebra, pero aquí lo vamos a dibujar otra vez, a ver si lo vemos bien. Tenemos los dos hilos, el hilo 1, el hilo 2, hilo 1, hilo 2, la distancia que los separa. Hemos comprobado que el campo magnético sobre el hilo campo magnético B1 tiene ese sentido. Hemos visto, lo estoy dibujando ahí en color, antes lo dibujaba en color blanco, sí. El que dibujo en rojo ha sido la longitud, ¿vale? Dibujo en rojo la longitud y en amarillo he dibujado la fuerza F21, ¿vale? Si hago lo propio, pero al revés, quiero decir, averiguo cuál es el campo magnético B2 sobre el hilo I1, veríamos que ese campo magnético B2, según lo que nosotros sabemos, va a ser un campo que tenga dirección perpendicular al hilo. En este punto, ahora nos centramos en este punto, vamos a suponer que este punto es el punto Q. Bueno, estoy escribiéndolo en... Este punto es el punto Q. En este punto, ahora, el campo magnético generado por el hilo 2 va a ser un campo magnético que va a estar en la perpendicular, pero que va a venir hacia acá, ¿vale? El hilo también va a tener una longitud, en este caso L1. Y cuando haga el producto vectorial ahora, para hallar la fuerza que el campo que sobre el hilo 1 ejerce el hilo 2, tendré I1, L1 por B2. Esta fuerza F12, pues ahora, al hacer el producto vectorial, vamos a obtener que va a ser una fuerza que está dirigida en sentido contrario a la F21, es decir, que los dos hilos se están atrayendo mutuamente, que era lo que estábamos diciendo. Así que estamos justificando que para que los dos hilos se atraigan, aunque parezca un contrasentido, porque para nosotros cuando esto ocurre con las cargas del mismo signo se repelen, sin embargo, con el caso de los hilos y su atracción magnética, electromagnética, debido al campo magnético que genera cada uno y esa atracción que se generan, tiene que ser que la corriente circule en el mismo sentido. Los dos hilos se atraen si las corrientes circulan en el mismo sentido. Lo estamos demostrando aquí con el campo magnético que genera cada uno de los hilos sobre el otro y con la fuerza magnética que ejerce cada uno de los hilos sobre el otro. Así que hemos justificado ya que el sentido de la corriente tiene que ser el mismo y hemos representado tanto los campos magnéticos, ¿vale? Aquí lo he puesto de una forma, aquí lo estoy poniendo de una manera, ¿vale? Con esta representación que de alguna forma nos dice muy bien que va hacia adentro del papel. Aquí lo estoy representando de otra, en perspectiva, aunque podríamos representarlo también en forma diciendo que el campo viene hacia nosotros, ¿vale? Esa sería la forma de decir que el campo viene hacia nosotros, una forma muy útil también en estas circunstancias en las cuales tenemos tres dimensiones y tenemos un papel que es plano. Así que tenemos los dos campos magnéticos y tenemos las dos fuerzas magnéticas que se ejercen mutuamente. Todo lo que nos pide el ejercicio. Ahora lo que nos falta en el subapartado I, vamos rápido porque tampoco queremos que se alargue enormemente esto, tenemos que calcular el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor, recordando que sabemos cuál es la fuerza que se ejerce por unidad de longitud. Y acabamos de ver que esa fuerza por unidad de longitud tiene esta expresión. Así que si las dos corrientes tienen el mismo sentido, la fuerza hemos dicho que por unidad de longitud, representada así, es mu por I1 por I2. Estamos en el subapartado I, dividido entre 2pi por la distancia. Si las dos corrientes E y I son iguales, tendría I1 y I2 son iguales, quiero decir. Lo llamé realmente, en ningún momento he llamado I1 y I2, siempre lo he llamado I, pero bueno, como hemos querido distinguir entre el hilo 1 y el hilo 2, así que tendremos mu por I al cuadrado dividido entre 2 por pi y por d. Y lo que nos piden y lo que tenemos que hacer es despejar esta intensidad, ¿vale? Este es nuestro objetivo, así que lo despejamos. Para despejarlo, vamos a hacer poco a poco. Tendríamos, pasaríamos el 2pi_d al otro lado, mu dividiendo, bueno, vamos a hacer poco a poco porque si no puede alguno F partido por L. Esto realmente lo voy a llamar F minúscula, ¿vale? Para no tener tanto follón aquí, si no estamos escribiendo dos cosas que parece que son distintas y que no vamos a utilizar. Así que F por 2 por pi y por d es igual a mu por I cuadrado. Así que F por 2 por pi y por d dividido entre mu es igual a I cuadrado. Y por tanto I es la raíz cuadrada de F, fuerza por unidad de longitud entre los dos hilos, por 2 por pi por d, la distancia que los separa, y dividido entre la permeabilidad magnética, que en este caso es la del vacío. Así que ya puedo sustituir y calcular esa intensidad que circula por los dos hilos. En este caso esto era 5 por 10 elevado a menos 8 newton por metro elevado a menos 1, por 2, por pi, por la distancia que los separaba, que lo pusimos en metros, era 0,20 metros, y por la permeabilidad magnética del vacío, que es 4 por pi, por 10 elevado a menos 7 tesla, por metro, y por amperio elevado a menos 1. Aquí la verdad es que hay un montón de unidades que se están mezclando, se están combinando, y no se ve muy claro que la I de amperio, pero debería dar amperio si escribimos que en el Tesla, por su definición, pues vamos, no lo vamos a hacer porque tendremos que deducir aquí las unidades. No creo que sea esa la cuestión y que sea necesario. Ya tengo calculado, pero lo voy a volver a calcular, voy a volver a hacer este cálculo por si me he equivocado para repasarlo, aunque ya lo tengo calculado, pero lo rehacemos. Bueno, por cierto, se nos va aquí
el pi, no hace falta que pongamos pi, aquí tenemos un 2 y aquí un 4, realmente no hace falta poner dos veces ese 2, no lo voy a poner, pero bueno, si alguien lo quiere poner, lo pone. Y dividimos entre 2 exponente menos 6. Así exactamente me da lo que ya tenía calculado, y esta corriente que debe circular por los dos hilos, para que se atraigan, si circulan en el mismo sentido las dos corrientes por los dos hilos, se atraigan con una fuerza de 5 por 10 a la menos 8 newton por cada metro, tiene que circular por cada hilo una corriente de 0,22 amperios. Las dos en el mismo sentido. Y con eso habremos acabado ya el problema. Insisto, le vamos a añadir, si es posible al vídeo, añadiremos algunos esquemas un poquito mejor representados con el GeoGebra. Si no es así, bueno, pues no lo añadiremos. Hemos intentado hacer el esquema manualmente de la mejor forma posible. Habremos terminado este problema B2 de la prueba de acceso a la Universidad, Distrito Único Andaluz, de la convocatoria ordinaria de junio de 2023. Que nos debe servir de repaso para ver cómo es el campo magnético debido a un hilo rectilíneo e indefinido, y ver cómo interacciona ese hilo rectilíneo indefinido con otro hilo rectilíneo indefinido, en este caso en ambos casos además, en los dos subapartados, los dos apartados, en el mismo sentido, para ver si se atraían, como en este caso, o viendo que se repelían si fuesen en sentido contrario. Bueno, realmente hemos visto que, más que para que se repelían si fuesen en sentido contrario, si realmente el campo magnético utilizando el principio de superposición era el mismo, o se podía anular en un punto entre los dos hilos. Se incluyen otras dos imágenes obtenidas con el software de GeoGebra Classic en las que nuevamente se observan en 3 dimensiones los esquemas dibujados a mano con anterioridad.